por escucharnos y también ayúdame a mí a que pueda dar tu palabra como me la diste en la semana, y también Dios para que se pueda escuchar bien, porque creo por ahí hay un problemita de audio, pero ayúdame a que todo sea conforme a tu voluntad. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todos tenemos Biblia, ¿verdad? Amén. En algún momento dado, Jonathan, si se oye medio raro, no escucho, dame una señita para que le suba, por favor, la voz. Bueno, Lucas, seguimos en Lucas. Nos falta muy poquito tiempo para terminar Lucas y nos falta muy poquito tiempo para ir junto con el Señor a Jerusalén. ¿Sale? La semana pasada leímos Lucas 19. Estamos en la parábola de las 10 minas, recordemos. Leímos del 11 hasta el 13. ¿Sale? Hasta el 14. Vamos, de todas maneras, quiero recapitular. Quiero saber en qué seguimos para podernos poner en contexto y de ahí seguirle con el hilo, ¿sale? Recordemos, Jesús va hacia Jerusalén. Dice que de repente se encuentra, va por el camino, se lo voy a leer, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Dije que hasta el 14, porque el 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Estos eran los que le dieron la bienvenida, estos eran los que le dijeron: bendito el nombre del cielo, y todo lo demás que lo sabemos, y le empezaron a arrojar muchas cosas y lo coronaron como rey. Y después esos eran los que dijeron: crucifícalo. Entonces, nos quedamos con una pregunta al aire, un mandato que Jesús te dice a ti y a mí: negociad entre tanto que vengo. Es importante, hermanos y hermanas, hablar de esto. Esta parábola está hablando en un tiempo presente, en un tiempo futuro y en un tiempo pasado. Ahorita tú y yo estamos sentados aquí sin ningún problema. Me refiero a que no hay persecución, a que todavía estamos a salvo. Y eso es muy importante, y eso es algo que quiero que en este momento el Espíritu Santo se los haga poner en su corazón y en su mente como algo tan importante como lo es. Y bueno, todo se trata de Jesús, ¿es correcto? Todo se trata de Jesús. Todo es por Jesús. Y en lugar de ello, quiero que por favor me acompañen al libro de Filipenses, Filipenses 2, del 6 al 8. Debemos recordar lo ya aprendido. Jesús dice que es este noble que va a recibir un reino. Este noble que se merece o que se ganó un reino. Algo de lo del que el Padre le había prometido y que Jesús lo hizo. Lo hizo en un tiempo futuro del cual acuérdense que todavía no pasa. Quiero que estemos bien atentos en los tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Sale? Filipenses 2, 6 al 8, ¿lo tenemos? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dos aspectos muy importantes aquí. Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Sale? Y Jesús es hombre, y Jesús obedeció, y Jesús fue hombre igual que tú y que yo. Eso es algo que tenemos que tener demasiado presente.
Jesús era Dios, pero dice aquí que se despojó. Dijo, ok, obedeció al Padre, un mandato del Padre, y él lo que hizo fue solamente venir. Venir y hacer su voluntad. Lo que hemos venido diciendo cada 8 días. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús no negociaba y lo que Jesús tenía que hacer. Obedeciendo al Padre, viniendo para cumplir la ley y con ello acercarnos a su presencia, siendo que nuestra expiación, nuestra propiciación, nuestra salvación, justificación y algo más, ser adoptados. Es decir, Jesús solamente hizo la voluntad de Dios. ¿Y se acuerdan que Jesús es el buen juez que empieza por su casa? Bueno, Jesús oraba también. Y Jesús instaba a que tú y yo oremos sin cesar. Jesús lo hacía. Orar sin cesar. Cuando decía que Jesús no siempre lo hacía, no negociaba, era eso. Jesús venía de caminar. Jesús venía de sacar enfermos, de sanar enfermos, de sacar demonios. Y aún así él nunca negoció el decir, hoy no voy a orar. Jesús dijo orar sin cesar y Jesús lo hizo. Y también lo que hacía Jesús era, citaba su palabra. Acompáñenme a Mateo 4:7, por favor. Mateo 4:7. Mateo 4:7, ¿lo tenemos? Jesús le dijo, ¿a quién? Fue cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús también confiaba, hermanos, porque Jesús era hombre. Mateo 26, 38 al 39, ahí adelantito, por favor. Todo se refiere y todo es alrededor de Jesús. Absolutamente todo lo que tú y yo hacemos, el venir, el escuchar, es por Jesús. Jesús dice que conocía la palabra y la citaba. Jesús dice que también confiaba. ¿Y qué dice Mateo 26, 38 al 39? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Huerto de Getsemaní. Jesús estaba confiando en el Padre. Y más aún, ¿qué dijo Jesús hace 8 días a ti y a mí? El tercer punto era, trabajar tú y yo antes de que Él venga. Jesús también trabajaba. Acompáñenme a Lucas 2:49, por favor. Ahorita van a entender por qué cito esto antes de entrar a la porción que nos toca hoy. Lucas 2:49, ¿lo tenemos? Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Se acuerdan de este tiempo? Jesús, ¿dónde estaba en este tiempo? En el templo, Fátima. ¿Y cuántos años tenía Fátima? 12 años tenía Jesús cuando estaba ahí enseñándole a los maestros. Entonces, Jesús empezó a trabajar desde chico. A los 12 años Él decía que ¿por qué me buscáis? ¿Qué no sabes que es necesario que en los negocios de mi Padre esté? En los negocios de mi Padre. La parábola de las 10 minas habla de un noble que se fue a recibir su reino y entre tanto dijo, negociad en lo que regreso. Negociad entre tanto que vengo. Definitivamente este hombre noble es Jesús. Y por supuesto, todo esto que Él hizo y todo esto que hará, tuvo su recompensa. Y si no, acompáñenme a Romanos 8:34. Los estoy guiando conforme al que el noble se fue muy lejos a recibir un reino y que iba a regresar. Y entre tanto dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Jesús trabajó para su Padre. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Jesús estaba siempre atento a lo que Él hacía. 34. Romanos 8:34, ¿lo tenemos? ¿Quién es el que condenará? Cristo
Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Cuál era la promesa del Padre hacia Jesús? Que lo iba a sentar a su diestra y le iba a dar todo reino, toda autoridad y nombre sobre todo nombre. Recordemos el nombre del cual es Jesús mismo, se fue a un país lejano para recibir su reino y volver. ¿Esto qué es? Su resurrección y su ascensión a la gloria, es decir, evocando su partida, su ausencia y su retorno. Esta parábola, como otras, se refiere pues a lo que iba a tener lugar durante la ausencia del Señor, el periodo anterior al establecimiento de su reino en la tierra. Pero ¿qué creen? En este intervalo de tiempo hubo un rechazo. ¿Qué dice Lucas 19:4? Lucas 19:4. Dice que en este tiempo en el que Jesús va y viene, aquí, durante este tiempo tuvo un rechazo para no querer aceptarlo como rey. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El establecimiento definitivo del reino de paz es de gran importancia para ti y para mí. ¿En qué tiempo vivimos, hermanos? Jesús ahorita es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces estamos viviendo en la gracia, ¿verdad que sí? En el trono blanco, en el cual puedo acercarme a su presencia sin ningún impedimento. ¿Sí o no? Ese es el tiempo de paz en el que tú y yo estamos viviendo ahorita. Ojo, en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo ahorita. Y la parábola habla de un tiempo pasado, de un tiempo presente y de un tiempo futuro. Pongamos en claro, en el contexto histórico de esta parábola, Jesús ya murió, ¿sale? Y ya ha resucitado de entre los muertos y ha regresado como rey. Gracias a su fidelidad, trabajo y obediencia hacia el Padre. Animémonos, hermanos. Insisto, en esta parábola, Jesús ya regresó en su segunda venida. Y todo lo que vamos a leer a continuación y todo lo que vamos a aprender a continuación, tú y yo tenemos que animarnos, tenemos que ponernos alerta, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que hacer o empezar a hacer las cosas. Porque como bien lo dijo Emilio, Jesús viene pronto, hermanas. Y si no, chútense Mateo 24, no lo digo yo. Pidan al Espíritu Santo que les haga saber todo lo que hay en la actualidad. Sermón profético, Mateo 24. Lean Joel, lean Daniel, lean Apocalipsis. El tiempo está por venir, hermanos. Y espero que nos encuentre dignos de llevarnos, porque si no, es algo increíble lo que tiene que pasar. ¿Y saben? Tenemos en nuestras manos la guía, la dirección, tenemos promesas, tenemos verdad y tenemos vida. Dice vida en abundancia, pero hay algo más que una vida en abundancia. Hay una vida eterna. Recordemos, somos peregrinos aquí. ¿Y estamos sufriendo aquí? Sí. Por trabajo, por dinero, por mi esposa, por mi esposo, por mi hija, por el tiempo, porque hace calor, porque hace frío, porque no tengo esto, porque no tengo aquello, pero todo es temporal, nada más. Es temporal. 20, 30, 40, 50, 60 años. Pero lo que Jesús tiene para ti y para mí aquí es para una vida eterna. Tú y yo tenemos una gran ventaja de estos murmuradores. Tú y yo tenemos una gran ventaja de lo que ellos no sabían. Y tú y yo lo tenemos en las manos. Y lamentablemente muchas veces llegamos a casa y lo dejamos ahí, lo vamos a agarrar el martes o tal vez el próximo domingo. No seamos como el tercer siervo y mucho menos seamos como los murmuradores. Puesto que el rey está a punto de la parábola, ya había regresado, estamos hablando del tiempo después de la segunda venida.
También pronto veremos que los siervos del rey y sus súbditos son dos grupos diferentes. Lo primero que el rey hace es recibir un informe de sus siervos, aquellos a los cuales les dio una mina. Y entonces hace la pregunta, ¿cómo es que han invertido su posición más valiosa? Vamos a seguir leyendo Lucas 19:5, por favor. Lucas 19:5, y por ahí nos vamos a quedar ya con Lucas, aunque viene algunos otros libros, pero ahí nos vamos a quedar. Y como lo he venido haciendo, lo voy a desmenuzar, ¿sale? Lucas 19:5 dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar. Punto. Pausa. Dice, aconteció que él vuelto después de recibir el reino, mandó llamar. Aquí, mandó dice mandó más más infinitivo, en este caso llamar, es una frase verbal. Dice que tiene dos o más formas verbales. ¿Saben cuál es? La que dice que transmite orden o mandato. Los mandó llamar, dijo, ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Punto. En este texto de Lucas 19:5, ¿cómo es Jesús? 15. Sí, 19:15. ¿Cómo está Jesús? Es el rey, ¿verdad? Ya no es Jesús con gracia. Ya es Jesús el que juzga. Dice, es necesario hacer énfasis en esto. Solo resumen que la salvación es personal. Cuando Él venga y te encuentre o me encuentre, no habrá pretexto en culpar a nadie más, como ya lo tenemos por costumbre. ¿Qué dijo Jesús? Me mandó llamar a aquellos siervos y después dijo lo que había negociado cada uno. Cada uno. Dio 10 minas a 10 siervos. Y cuando vino, empezó a llamar a uno por uno. Así es que esto solamente nos resume que la salvación es personal. Y si no me creen, Ezequiel 18:20, por favor. Acompáñenme a Ezequiel 18:20. Jesús da 10 minas a 10 siervos, pero cuando viene empieza a hablar a cada uno. Y esto que hace referencia aquí a mí, que la salvación es personal. Cuando venga Jesús, nos va a preguntar a cada uno de nosotros, José Luis, ¿qué hiciste con los dones? José Luis, ¿qué hiciste con aquello que te había encomendado? Y entonces no poder responder como lo dijo Adán. Es que la mujer que me diste. Porque entonces, ¿sabe qué me va a decir Jesús? No te conozco. Tú sabías lo que tenías que hacer. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, ¿qué dice? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá, no esas. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo soberá sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Es que Jesús, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi esposa. No hay pretexto. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas individual de lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. No lo olvidemos, no perdamos de vista esto. Los dos primeros tomaron el riesgo de invertir las minas que el rey le había entregado y obtuvieron ganancias grandes, pues lograron multiplicar el doble de lo que le había entregado en sus manos, a lo que el rey se sintió agradecido por tan buena labor y los felicitó, otorgándole su recompensa. Pero tengamos muy presente que Jesús es justo. ¿Y qué significa ser justo? Que solamente da a cada quien lo que merecemos. Adelantito lo vamos a ver. Seguimos leyendo Lucas 19:16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, ¿quién? Jesús. Está bien, buen siervo. Cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo,
Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 minas. Varios aspectos a analizar en esta parte. El primero que dice, Señor, ¿qué? Dice, vino el primero diciendo, Señor, ¿qué? Tu mina. Tu mina. Tu mina. Dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Por favor, pongamos mucha atención. Esto es relevante y tenemos que entenderlo. La respuesta de ambos siervos fueron en un tono de reconocimiento y humildad. Tu mina, tus talentos, tu poder, tu autoridad, es decir, todo es posible con el Señor. ¿Sí me cacharon? Los dos dijeron, tu mina. Estaban reconociendo que no era por parte de ellos haber obtenido el 1000 y el 500%. Todo es por Jesús. Tu mina. Todos estos dos tenían ese conocimiento previo de quién era su Señor, su Rey, el cual les había encomendado algo. Lucas 18, 26, 27 dice, y los que oyeron esto, seguimos con, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice que les preguntaron, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y todo se trata, hermanos y hermanas, de salvación. ¿Sí o no? Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Pero Jesús nos ha dado un talento a ti y a mí. Nos ha dado una mina, nos ha hecho encargos. Y vuelvo a insistir, y lo voy a hacer al terminar mi prédica. Aquí tenemos tú y yo las respuestas. Aquí tenemos tú y yo lo que merecemos. Obtener un retorno de un 1000% o de un 500%, recordemos que uno le dio 10 minas y el otro le dio 5 minas. Dice, sobre una pequeña inversión es bueno, pero no quiere decir que eso califique a una persona para que gobierne sobre 5 o 10 ciudades. Pausa. Sigue hablando de una mina, sigue hablando de dinero, esta parte escritural, y sigue hablando de que el que una mina generó 10 minas y una mina generó 550 minas, 5 minas, dice que los iba a poner sobre 5 y 10 ciudades. Insisto, ¿por qué? Porque recordemos, Jesús ya regresó. Jesús ya está en su reino milenario. Por eso es que dice que van a gobernar sobre 5 o 10 ciudades. Pero ojo, recuerden, esta es una parábola. Todo es simbólico de algo más que viene, de algo mejor para ti y para mí. Insisto, esta parábola, esta parte aún todavía no se ha hecho. Todavía no se cumple. Tú y yo tenemos mucha ventaja sobre todo esto. La lección aquí es que la fidelidad en las cosas pequeñas siempre producirá unas recompensas desproporcionadas en cuanto a la obra del Señor se refiere. Y así está, desproporcionadas en un aspecto que casi me abarcó la mitad de la hoja, la palabra desproporcionada, porque Jesús a ti y a mí no nos pide absolutamente nada imposible para poder seguirlo, ¿sí? Nada más creer, dice, nada más cree. Y creyendo entonces, ¿qué vas a obtener, José Luis? Muchas cosas en mi reino, muchas cosas en mi nombre y muchas cosas conmigo. Y es Oscar y es Mel y somos cada uno de nosotros, esos los que tenemos. Y a pesar que en el momento esta es la segunda venida, la lección es universal. Por ejemplo, nuestro deseo de compartir el Evangelio
Y aquí estamos hablando de que es la mina, es el talento, es el don, es la bendición que Dios nos dio. Aún con una sola persona puede dar como resultado que se salven miles de almas al correr del tiempo. ¿Me creen o no me creen? Yo estoy aquí por alguien que me habló de Jesús. Y ese el que habló de Jesús fue mi hermano Arnulfo. Y al que le habló a mi hermano Arnulfo fue otra persona. Y la otra persona le habló a la otra persona, y la otra persona le habló a la persona, bla, 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 bla. Y yo no sé, y espero tener voy a tener otra pregunta para Jesús cuando esté con él, decir, oye, ¿hasta qué número me tocó a mí para que yo supiera de ti? Y esperemos en Dios que esta bendición crezca. Y voy a seguir dando el ejemplo de Analí, porque bueno, en mi tiempo en el que estoy, ella sé que le compartió a esta Alma, que por cierto no vino, y vamos a seguir orando por ella, pero así Alma, no sé si le va a compartir a alguien más, a su mamá, a su abuelita, y así. Esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice que nuestro deseo y nuestro deber es compartir el Evangelio. A mí Arnulfo, siendo mi hermano mayor, no me obligó, no me pegó como antes lo hacía, simplemente me dijo, ¿sabes qué? Jesús te ama. Hay un Dios que murió por ti, por mí. Fue todo lo que me dijo. Y entonces, ¿saben qué? He creído en Eclesiastés 3:1 que todo debajo del cielo tiene su hora y su tiempo, y fue en el momento en el que el Espíritu Santo cayó esa semilla en mi corazón que hizo fruto. Te animo a que tú y yo sigamos insistiendo, a que tengamos ese deseo de seguir aventando semillas, porque tú y yo no sabemos, ni tenemos la idea de que cada semilla puede estar cayendo en tierra fértil. Esta parábola, los dos primeros siervos de quien su diferente fidelidad se pone en evidencia mediante la ganancia de las 10 minas y de las 5 minas, no oyen las mismas palabras de aprobación del amo. Las palabras dijo al primero, está bien, buen siervo. Y al segundo nada más le dijo, bien. Digo, es algo que no tengo que explicarlo, ¿no? ¿En qué dependió? En la fidelidad de uno y del otro. El amo lo establece sobre 10 ciudades, mientras que al otro solo sobre 5. Los dos pueden conservar lo que han ganado y gozar de ello, pero la posición de los siervos en el reino será proporcional a la fidelidad con la cual el servicio haya sido ejecutado. Sin más ni más, un trabajo más que el otro, así de siempre. ¿O no? ¿Por qué a uno lo puso sobre 10 y al otro sobre 5? Porque uno trabajó más que el otro, así de fácil. ¿Por qué uno ganó 10 minas y el otro 5? Porque quiero pensar que el de 10 minas, si entraba a trabajar a las 6, se iba a las 5 y salía a las 10. Y el de las 5 nada más agarraba su horario de 8 horas y listo. Todo esto va dependiendo a nuestra fidelidad. Todo esto va dependiendo a nuestro trabajo, a nuestro amor, a nuestro querer hacia el Señor. Sigue diciendo Lucas 19:20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Hermanos, es triste reconocer que existamos aún siervos con esta forma y esta condición tan contradictoria de responder. Si verdaderamente le hubiese temido, pues entonces habría sido obediente, ¿no? O sea, algo lógico. Si le hubiese temido, entonces ¿qué hubiera hecho? Pues habría sido obediente. Pero había totalmente desprecio a la orden que había recibido. Toma una mina y trabájala en tanto que vengo. Y solamente lo que él hizo fue guardarla. Es que tuve miedo de ti. Y aún sigue diciendo este siervo, por cuanto eres severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Pausa. ¿Quién es Dios? El dueño y creador de todo lo que tú y yo vemos. En algún momento, y tengo esa experiencia que Alejandro nos compartió, y se me hizo algo muy, muy padre.
Jesús es sobre todo. Dios es el creador, es el soberano. Imagínense esto. Que tú y yo desobedecemos. Que yo y tú no queremos hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Que yo y tú seguimos siendo insensatos. Y no voy a decir como los del libro que llevamos los martes porque se va a oír feo, pero o como los Gálatas insensatos. Pero Alejandro una vez nos comentó que el sol, escúchenme, que el sol cada vez que iba a salir decía, el sol, tengo el mejor brillo, tengo el mejor calor y tengo la mejor presencia para agradar a mi Dios. Es algo increíble, ¿no? Que el sol diga eso. ¿Y tú y yo qué decimos? Dice se queja de tener un señor severo que toma lo que no ha puesto y que ciega lo que no ha sembrado. Estas son solamente palabras hipócritas y mentirosas. ¿Por qué? Porque dice, el Señor le había puesto una mina en la mano. Dijo, venid y toma una mina. Y dice, ¿cómo podía pretender que no había puesto nada? La verdad es que este siervo no conocía ni amaba a su Señor. Ni un solo instante había tenido el sentimiento de que su Señor quería hacer de él un administrador de sus bienes. Y lo que me gustó es lo que viene a continuación. Dice que no solamente lo quería hacer un administrador de sus bienes, sino que también decía que si era posible ponerlo como el Señor. Está chido eso, ¿no? Insisto, habemos muchos creyentes que pertenecemos a este grupo de siervos, los que nos comprometemos, pero que al final se nos hace una carga. El poner y quitar sillas, el ser maestro de niños, el ser maestro de jóvenes. Y no hablo de la oración porque lamentablemente nadie ora. Y lamentablemente, hermanos, la mina que recibimos para ti y para mí no tiene ningún significado. Y mucho menos el Señor para nuestras vidas. Porque seguimos haciendo caso omiso a lo que el Señor que te creó a ti y a mí nos manda hacer. Seguimos leyendo 19:22, por favor. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Siempre, dice aquí, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Siempre y siempre tenemos una excusa tú y yo preparada. Siempre tenemos una excusa preparada. Alejandro preguntándole a José Luis, ¿por qué no viniste el domingo? Es que llegó mi hermano. O sea, antes de que me dijera, yo ya tengo la respuesta. En la mañana dijo Alejandro, muy padre, y se lo voy a robar otra vez. ¿Por qué no viniste el domingo? Es que tenía mucha ropa que lavar. Pues ojalá que el Señor te quite la mucha ropa para que vengas mejor a la iglesia. Siempre tenemos una excusa preparada. Y si no, ¿qué creen? Nos volvemos como el dicho que dice, si no lo sabemos, lo inventamos. Siempre tenemos una excusa. Este siervo inútil pretende justificarse para sí mismo. Tuve miedo de ti. Tuve miedo de ti porque sé quién eres. Y entonces la realidad es que pues, ni siquiera sabía quién era. Porque insisto, si sabía cómo era, entonces lo tenía que hacer. Le pedí, hermanos, al Espíritu Santo durante toda esta semana me ayudara a recordarles de esta parábola. Por lo que aún no acontece para ti y para mí. Pero acontecerá, hermanos, va a acontecer.
Y quiero hacer énfasis en ello. Para este siervo, para el tercer siervo no hay infierno, porque no lo dice. Pero tampoco reconocimiento por parte del hombre noble. Lo fuerte está para los conciudadanos, los que no quisieron que él fuera su rey. Tenemos ahora tú y yo la oportunidad de ponernos a cuentas, hermanos, de ponernos las pilas, de ser obedientes, de ser fieles, de empezar a trabajar en los dones y en los talentos y en las bendiciones que Jesús ha puesto en ti y en mí. Ya sé que podrás decirme, yo no tengo ningún don, hermano. Ya sé que me puedes decir tú y no tengo ningún talento. Ya sé que alguien de aquí me puede decir, pero yo no tengo nada de eso. Yo tampoco tengo un don. Bueno, yo tampoco soy nadie, pero estoy aquí. Pero como el martes lo dijimos, Analí, Claudia, tú y yo tenemos las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ese es nuestro primer mandato tuyo en mí, oír y predicar. Ir y compartir las buenas nuevas. ¿Y se acuerdan que hablamos de ser solícitos? ¿Y qué significa ser solícito? Aquel que cuando alguien viene y te dice, Analí, vente, vamos a compartirle a mi vecina, tienes que levantarte e ir. ¿Por qué? Porque para ir y predicar las buenas nuevas no tienes que tener conocimiento de la palabra, ¿o sí? Simplemente es llegar y decirle, Cristo te ama, murió por ti. Ese es el mensaje de las buenas, es el evangelio de las buenas nuevas. De alguien que te ama, de alguien que te creó y de alguien que te perdona a pesar de tu pecado, a pesar de lo malo que estás haciendo. De un Dios que tiene misericordia de ti y de un Dios que quiere que tengas vida eterna. Se me están durmiendo. Levántense, por favor. Hay que levantarnos, estirar las manos. Sé que es tiempo de estar en mi casita, en mi reposet, con mi pantalla de 100 pulgadas, viendo, no sé si hay fútbol, no sé si hay alguna novela buena o alguna película. Yo creo que sí estaría chido estar allá. Pero aquí estamos ahorita, escuchando de algo que, insisto, algo que aún no acontece ni para ti ni para mí, y que para esta parábola que casi termino, hay juicio. Y para ti aún, para mí, ahorita todavía no hay juicio. Y es algo que debemos de agradecer. Es algo que debemos estar gozosos, créanme. Debemos estar alegres porque tenemos muchas ventajas de todos aquellos que venían tras Jesús y de incluso de mucha gente que en la actualidad está viviendo, pero está muerto. Tú y yo tenemos esa gran ventaja. Así que sé que hace calor a lo mejor, pero ánimo, falta poquito ya para irnos. ¿Sí? ¿Nos sentamos? Dice Jesús, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Acompáñame a Santiago 4:17, por favor. Santiago 4:17. Y al lugar, fíjense de lo que estoy hablando. Santiago es Jacobo, que es el hermano menor de Jesús. ¿Y qué creen? Él no creía en Jesús. Él empezó a creer en Jesús después de que resucitó, siendo su hermano. Imagínense. Con eso les digo todo. Y tú y yo, aquí tenemos, aquí, en 66 libros, lo que tú y yo merecemos, lo que tú y yo alcanzaremos, lo que tú y yo tenemos hacia adelante. Santiago 4:7 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? ¿Ok? Por tu propia boca te juzgo, le dijo Jesús. Continuamos, Lucas 19:24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y data al que tiene las 10 minas. El Señor da la orden de quitarle la mina al mal siervo. Aquí no dice nada más. ¿Saben por qué? Esto me gustó y quiero que lo pongan mucha atención.
dice que al que no hizo nada, solamente dijo, quitad la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Esto, ¿saben por qué? Porque va en armonía con el carácter del Evangelio de Lucas, que pone la gracia de Dios en primer plano. Por eso, y el destino y el juicio de este siervo no se describe con mayor detalles. ¿Pero por qué? Porque solamente habla de la gracia de Dios que tiene para este siervo que no trabajó, para este siervo que agarró la mina y la envolvió en una servilleta y la tuvo ahí. Sigue Lucas 19:25. Ellos le dijeron, ¿quiénes ellos? Los ellos que seguían detrás de Jesús. Señor, tiene 10 minas, pues ya os digo que, pues dice Jesús, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Que fue lo que le pasó al tercer siervo. Ellos, o sea, estos murmuradores, ponen objeciones. Pero el rey replica que lo que demuestra su fidelidad con lo que se le ha dado, recibirá más. Mientras que los que no son fieles perderán lo que han recibido. Este, hermanos, es un principio divino. Y a pesar de que es un principio divino, es algo por sentido común. En la mañana Alejandro nos hablaba de que no hay lógica en Dios. Y cuando dijo eso Alejandro, como que me abrieron los ojos así como, ¿cómo es que no hay lógica con Dios? Alejandro ponía el caso de que cómo es posible que una persona que no tiene que comer, que una persona que no tiene trabajo, que una persona que ha perdido, etcétera, etcétera, bla, 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 está tranquilo. Simplemente porque no hay lógica con el Señor. Porque el Señor a ti te da lo que tienes, lo que mereces. Dios te ama tanto que nos cuida y nos protege. Esa es la lógica de la que no hay lógica en el mundo. Y entonces si hablo de lógica y si hablo de que estos murmuradores decían, ¿y por qué le quitas al que tenía 1 y se lo vas a dar al de 10? ¿Y por qué no se lo das al del 5? Pues porque hay lógica. Vamos a poner el caso de un deportista. Un deportista quiere ganar una carrera. ¿Qué tiene que hacer? Dentro de la lógica, entrenar, tiene que practicar día a día, tiene que entrenar, tiene que alimentarse bien, tiene que descansar, tiene que dormir, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué va a pasar? Tal vez va a ganar la carrera, o tal vez va a estar dentro de los 5 o dentro de los 3 primeros lugares. Pero ¿y entonces? ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Por qué al que tenía 1 se la dio al que tenía 10? Pues porque trabajó más, porque fue más fiel que el otro. Y no hay otra explicación más que esa. Lucas 19:27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Jesús regresó como rey y con ello la gracia terminó y ahora para ellos, los que murmuraban, viene juicio. Traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es todo. Juicio. Juicio que todavía no hay para ti y para mí. Juicio que todavía no es el tiempo para ti y para mí, pero que va a haber un tiempo en el que tú y yo tendremos juicio. Y ese juicio, ¿saben qué, hermano, es? Dice, tráelos acá y decapitar. En la parábola de los talentos de Mateo 25:30, acompáñenme por favor. Mateo 25:30.
En Lucas 19:27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitadlos delante de mí. Recordemos, les dije que en la parábola de los talentos era similar a esto, pero era en otro tiempo, en otro contexto, pero que trae al lugar esto. ¿Lo tenemos? Mateo 25:30 dice al final, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir. ¿Dónde creen que es esto, hermanos? El infierno, Analín. De los que poco todavía no creemos. De los que todavía nos es como increíble que un Dios que nos ama nos lleve o nos manda al infierno. Y es que Él no nos manda, nosotros vamos. Y sigue diciendo Mateo 25:31. ¿Qué dice? El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey. ¿Quién? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto aún no pasa. Pero esto les pasó al de Lucas 19:27. A ellos ya les pasó o les va a pasar. Tú y yo tenemos tiempo para evitar eso. Tú y yo, espero que no lo echemos en saco roto. Pero esto tú y yo lo podemos librar. Este juicio tú y yo lo podemos librar. La parábola alude al castigo que le espera a aquellos que no aceptan y reciben la autoridad del rey. Aquellos que voluntaria y libremente no aceptan y no reciben la salvación. Porque para mí es aún más cómodo seguir quedándome en casa. Porque para mí aún es más cómodo sentarme y oír. Es más cómodo, es más chido. Y nada más oír y ya, y venir y ya. Porque para mí es más cómodo quedarme en casa y ver la televisión y ver el enlace o ver a otros predicadores. Me comentaba mi esposa que ella estuvo a la par escuchando esta parábola. Y cuando yo le compartí esto, me dijo, ¿qué crees? Que entonces la parábola, la prédica que yo escuché, hablan del dinero, del evangelio de prosperidad. Porque dice que hizo énfasis que cuando le quita la mina al último y se la da al de 10,
el mensaje que mandó este predicador es que como él tiene abundancia, lo va a bendecir más. Pero habla de una abundancia de dinero. Y entonces, para ti, para mí, es más fácil estar en mi casa y escuchar predicadores y estar sentados y no tener ningún problema. Les insisto, Lucas, Mateo 24, sermón profético. Léanlo. Fue él. No me metí mucho más en esto porque no es el contexto de la segunda venida. Porque aún todavía no es el tiempo que para esto teníamos que hacerlo. Pero es algo, como les insisto, hace 8 días. Muchos queremos ver las calles de oro, el mar de cristal, y que mi morada, y que aquí no tengo casa, y que ahí voy a tener una herencia, una mansión. Pero en realidad ese no es nuestro anhelo. Nuestro anhelo simple y llanamente es ver a Jesús. Todo lo demás dice, mas buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Lo mismo va a pasar con Jesús. Tu deseo y mi deseo es verle. Y una vez verle, de lo demás no nos vamos a preocupar absolutamente de nada. Y entonces, ¿qué pasa con los que no reciben la autoridad del rey? Les espera el infierno. Y el infierno, hermanos, es, hace ratito les dije, aquí tenemos un poquito de calor y nos seguimos durmiendo. Pero podemos estar sentados 10, 15 minutos más, nos levantamos y vamos a tener aire, ahorita. Me puedo ir a mi casa y me puedo ir a sentar y puedo ir caminando y sentir aire. Pero en el infierno no hay esos 15 minutos de que estoy sufriendo y me levante. Es para siempre el infierno. ¿Has aceptado en fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No me lo respondan. Creo que eso ya lo hicimos. ¿Has reconocido que tus obras son como trapos de inmundicia y que solo por gracia en la sangre preciosa de Jesucristo podemos ser salvos? ¿Reconoces que solo por medio del Espíritu Santo en ti, que Dios te ha dado gratuitamente, puedes producir las obras que le son agradables? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si es así, ¿cuál es tu trabajo fecundo? Esto me gustó. Fecundo significa que crea abundantes obras o produce buenos resultados. ¿Con quién? Con Dios. ¿Cuál es tu ministerio? Tu contribución única a la realidad del reino de Dios ahora, mientras aguardamos el regreso de nuestro Señor. Y voy a hacer énfasis con esa pregunta. ¿Cuál es tu ministerio? Puede ser ministerio aquí en la iglesia, o cuál es tu ministerio en tu casa, como padre, como hijo, como esposa, como esposo, como hija, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu contribución única a la realidad del reino de Dios ahora? Insisto, no ha pasado esto. Pero, ¿qué vamos a hacer tú y yo mientras regresa el Señor? Y más aún, ¿qué es lo que deseas que Él te encuentre haciendo cuando regrese? Esta última pregunta me enchinó mi cuerpo. Esta última pregunta me hizo recordar que no soy nada, que no soy nadie y que en realidad necesito a Jesús. ¿Qué es lo que deseas que Él te encuentre haciendo cuando regrese? Pregunta al Espíritu Santo, ¿dónde vas a estar ese tiempo? No pongas en un pañuelo la mina, apagando el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo en mi vida y en tu vida es el que nos redarguye. Es el único que hace que tú y yo cambiemos de rumbo. El Espíritu Santo es el único que hace en tu vida y en mi vida aceptar las cosas de Dios.
El Espíritu Santo es el que está sellado en tu corazón y en el mío, y es el que nos da la sabiduría, y es el que nos hace entender las cosas del Señor. Antes era de ir y dar bibliazos para que la gente aceptara al Señor. Y dijo Alejandro, no des bibliazos. Ahora háblales del Señor que te ama. Háblales de un Dios que ama, de un Dios que tiene el poder y la autoridad, de un Dios que hace que estemos seguros. Ese es. Que el Espíritu Santo no lo apaguemos, que el Espíritu Santo no lo corramos de nuestras vidas. Y que estemos dispuestos a que Dios bendiga con su amor y por otros medios a la gente. Tú y yo tenemos que ir a dar las buenas nuevas, insisto, y esto no te exime de no aprender la Biblia, eso no te exime de decir, José Luis dijo que ya no es necesario saber de la Biblia para poder ir y predicar, y ya no lo hago. No, tache, no es eso. Sino las buenas nuevas nada más es dar y compartir a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida. Y basta con decirle lo que he venido diciéndoles cada 8 días. Aquí seguimos libres. Aquí seguimos con broncas de dinero, con trabajo, con falta de comunicación en casa, con flojera, con lo que quieran, pero estamos seguros. Pero no hemos sabido de lo que está pasando, lo que pasó con nuestra hermana Aurelia. Un sufrimiento que está allá, pero tú y yo no lo tenemos. Y eso es algo que aún no entendemos. Hay gente que en este momento, 6:43 de la tarde del domingo 12 de marzo, está muriendo una persona ahorita y sin Cristo. ¿Y saben a dónde va esa persona sin Cristo? Al infierno. Y tú y yo aún no tenemos juicio. Así que los insto y me insto a mí para que oremos, como dijo, unos por otros, como dijo Emilio, a que sigan ustedes orando por mi vida, para que me siga guiando, para poderles enseñar de lo que me enseña a mí, y que juntos aprendamos y crezcamos espiritualmente, porque esa es la finalidad de estar aquí. Y eso de orar unos por otros es bueno, porque entonces el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, y seguimos manteniendo prendido y manteniendo al Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. Y al final, ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Mateo 25:23, por favor. Con esto vamos a terminar. Mateo 25:23 dice, no es el texto, voy a volver a leer. No pongas en un pañuelo la mina, es decir, tu talento, es decir, tu don, es decir, tu bendición, es decir, aquello de lo cual Dios te ha encomendado. No pongas en un pañuelo y no menosprecies lo que también hemos compartido los martes acerca del cuerpo de Cristo, que porque yo deseo ser el ojo y el ojo desea de ser el dedo, y entonces ¿qué va a pasar cuando el ojo tenga comezón? Pues ráscate, le va a decir el dedo. No pongamos en un pañuelo tu mina, tu don, aquello que el Señor te ha ordenado hacer, aquello que el Señor te ha mandado hacer, aquello que el Espíritu Santo te ha dicho que hagas. Ve y ponte a cuentas con tu hermana. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ve y pídele perdón a tu tía. Ve y pídele perdón a quien tengas que hacerlo. No pongas en un pañuelo tu mina, apagando el fuego del Espíritu Santo que Dios te ha dado, y está dispuesto a que Dios bendiga con amor por otros medios de ti. Si así es que tu Señor te encuentra, te va a decir esto. ¿Qué dice Mateo 25:23? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto aún no pasa. Y pido a Dios en este momento de que pase, y que todos los que estamos aquí, y que todos los que me escuchen, y que todos los que puedan ver por internet, y aún todos los que falten, podamos estar en ese momento a su derecha del Señor, del Rey,
ya sin gracia, ya sin trono blanco, pero con una justicia, y que tú y yo estemos a su derecha y que nos diga: entra al gozo de tu Señor, buen siervo. Y que no estemos a su izquierda. Insisto y vuelvo a insistirlo. Eso todavía no pasa. Tú y yo tenemos aquí, Mateo, Joel, Daniel, Apocalipsis, todo lo que está por venir, y que todavía no pasa, y que tú y yo podemos ser podemos salvarnos, no ser salvos, somos salvos, pero podemos salvarnos, podemos ir al gozo del Señor, podemos rescatar a mi vecino, a todos los demás que están alrededor nuestro. ¿Sale? Y vamos a seguir con esto, Lucas, vamos a seguir con Lucas, vamos a tener palabra presente, pasado y futuro. Y les insisto, hoy estamos aquí, vivos y seguros. Mantengámonos así. ¿Oramos? Señor, te agradezco tu amor, tu infinita misericordia. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender esta palabra, a que podamos, Dios, estar conscientes de que esto que está pasando en la parábola de las 10 minas ya aconteció o acontecerá, Señor. Ayúdanos a que hoy que estamos aquí libres y seguros, nos mantengamos libres y seguros, pero en ti, Señor, en tu obediencia, en el mandato que tú nos has mandado hacer, Señor. El ir y predicar, el ir y compartir, el Señor, el ser humildes, el ser obedientes, el trabajar con fidelidad para ti, Dios, porque tú lo mereces. Hacerlo todo como para ti, Señor. Hacerlo todo como para ti, porque tú nos creaste y porque tú nos salvaste. Porque en esta parábola Jesús obedeció, Jesús trabajó, Jesús fue fiel, Jesús fue obediente. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo eso? Recibió el reino y está sentado a la derecha del Padre y tiene nombre sobre todo nombre, y es el que gobierna, es el que nos ama. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a imitar a este Jesús que es Dios pero que también es hombre, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida cambie, a que nuestros pensamientos, a que nuestros hábitos, Dios, a partir de hoy, 12 de marzo de 2023, cambien, Señor, y podamos levantar nuestra zona de confort, de ese lugar de comodidad, para poder ir y predicar, Señor. Y no necesitamos ir lejos, Padre. No lo tenemos que hacer. No nos hablas de esa forma, no nos haces hacer eso, Señor. A 2 casas hay alguien que necesita de ti, Señor. A la vuelta de la esquina hay alguien que necesita de ti, Señor. Es más, si está la tecnología, vaya pues a echar mano de la tecnología y hablar a mi pariente que está en Estados Unidos y que no te conoce, Señor, e insistirle de ti. Ayúdanos, Padre, a que estos talentos, estas minas que tú, Dios, nos has encomendado, negociar entre tanto que vienes, porque aún no vienes, Dios, por nosotros, estemos, Dios, preparados. Y que por favor, Dios, te lo ruego, te lo suplico, Dios, como aquel que pide, como aquel que tiene esa necesidad, llévanos a todos los que estamos aquí, Señor. Llévanos contigo. Y aún los que faltan por escuchar, los que están escuchando, Dios. Por mi esposa que está con los niños allá. Que cuando vengas, Dios, nos encuentres obedeciéndote. Que nos encuentres hablando de ti. Que nos encuentres orando. Que nos encuentres compartiendo de ti, Señor. Que nos encuentres en oración. Que nos encuentres dándote gloria y honra. Es así, Dios, como te ruego que veas a todos los que estamos aquí, Señor. A todos los que estamos aquí y a todos los que están pensando en sus familias, como en el caso de la mamá Fátima, Dios, como en el caso de alguien más que está pensando aquí por alguien más. Llévanos, Señor. Y te agradezco tu amor y el privilegio que me das de estar aquí, Señor. Haz que en realidad, Padre, crezcamos espiritualmente y que, Señor, pongamos por obra lo que tú domingo a domingo nos enseñas. Bendícenos esta semana que empieza, Dios, y como lo dije hace 8 días, si vienes en la semana, Dios, llévanos.
Ven pronto, dicen los ángeles, ya quieren verte, Señor, ya quieren gozar de ti. Así nosotros, Dios, llévanos, Padre. Si es que esta semana vienes, llévanos. Y si no, haznos resistir, haznos perseverar, haznos estar en ti, Señor. Te lo pido, Padre, y te lo ruego, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.